Hoy quiero agradecer especialmente la presencia de la doctora Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc, que nos acompaña en este su programa Cambiando Temas. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a usted por su invitación. Muchas gracias, Sandra. También nos acompañan especialistas en materia fiscal, en materia legal, sobre todo en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas. Quiero agradecer la presencia del doctor Rafael Arenas. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias. También nos acompaña el especialista en materia fiscal y tributaria, el maestro Narciso Vargas Nueva. Maestro, bienvenido. Doctor, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Bienvenido, maestro. También nos acompaña el prestigiado abogado litigante, don Tulio Salgado Brito. Abogado, buenas tardes. Muy un placer. Muchas gracias. Vía Zoom está ya un enlace con el maestro Mauricio Traín Bautista. El maestro Mauricio Traín Bautista es especialista en materia tributaria, fiscal y rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información. Es importante, amable auditorio, aclarar que estamos en un proceso de transición en todas las alcaldías de la Ciudad de México. En este momento los alcaldes del frente de esta unión PRI-PAN-PRD, esta importante alianza que ha venido a revolucionar el quehacer en la administración pública, están haciendo un trabajo muy importante. Su vocera, su representante en los medios de comunicación, la doctora Sandra Cuevas, a quien le agradezco que hoy de verdad nos acompañe y pedirle que nos explique qué acciones están emprendiendo esta alianza tan importante para exigir del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno local, pues que cumplan con obligaciones, con responsabilidades, que atiendan a grupos vulnerables, pero sobre todo el regreso a clases. Hoy hubo una conferencia de prensa muy importante, doctora. ¿Qué temas abordamos esta mañana? Bueno, primero quiero explicarles qué es la UNA. La UNA es la Unión de Alcaldías, en donde está conformada por 9 alcaldías de la Ciudad de México, 9 de 16, que efectivamente, como lo mencionó, somos del bloque opositor, es decir, PAN, PRI y PRD. Estas alcaldías tenemos por objeto hacer unión, por eso nos llamamos UNA, porque es una asociación que no solamente quiere conformar con alcaldías del bloque, sino invitamos a todas las alcaldías de la Ciudad de México, porque al final somos una Ciudad de México en donde habitamos absolutamente todos. Queremos que nos vaya bien a todos y queremos que el discurso que se maneje es un discurso de unión y no de división y no de odio. ¿Cuáles son los temas que he llevado a cabo en mi vocería? Mi vocería va a durar un mes, le toca un mes a cada uno de los alcaldes. La segunda, hemos llevado a cabo varias iniciativas, una de ellas todos los lunes, desde el lunes pasado, iniciamos en punto de las 7 de la mañana rueda de prensa para abordar los temas que le importan a la ciudadanía. De nada sirve que tú hagas una asociación, un bloque, si no le vas a llevar bienestar a la gente. Estas ruedas de prensa, como la que menciona que tuvimos el día de hoy, tienen por objetivo evidenciar lo que está pasando, lo que está dejando de hacer el gobierno de la Ciudad de México, pero también el gobierno federal. En este caso mencionamos y nos interesa mucho el regreso a clases. Estamos de acuerdo con un regreso a clases, pero necesitamos que sea un regreso a clases seguro. Más del 20% del 100% de gente que está contagiada de COVID-19 son niñas, niños y adolescentes. Es una suma importante, es una suma de verdad que es para preocuparse. Entonces tomaron la decisión que regresen los niños a clase sin vacunas y sin que en las escuelas se tengan las medidas sanitarias correspondientes. Es un tema importante, es un tema que puede acabar en contagios hacia los niños y en pérdidas. Entonces, de verdad, qué bueno que medios como el de ustedes y otros medios de comunicación estén alzando la voz y hagan evidente lo que está ocurriendo en nuestra Ciudad de México. Claro. Es responsabilidad de todos salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Maravilloso. Amable auditorio, usted ya escuchó este posicionamiento de la doctora Sandra Cuevas. Evidentemente esta unión, este frente común de estos, pues hoy nuevos alcaldes electos de, reitero, esta alianza PRI, PAN, PRD, están haciendo las cosas de manera distinta, están trabajando por y para la gente. Imagínense, todavía no toman posesión y ya están generando una importante presión para que el gobierno, que hoy todavía está en funciones, cumpla con su obligación, y los que están en transición también. Me he encontrado algunos escenarios en donde ha habido resistencia en la transición. No es el caso de Cuauhtémoc, ¿verdad? Aunque bueno, aquí debo aclarar y precisar lo siguiente. Por favor. Ninguna de las alcaldías del bloque
ha iniciado la transición. Correcto. Por temas meramente políticos. Ah, caray. A ver. Y estamos ya en un tema anticonstitucional. Fue un tema político el decir, la jefa de gobierno, el secretario de gobierno, separa la transición y nos vamos hasta el 1 de septiembre. Ahora ya los discursos cambiaron. Quieren que empecemos la transición a partir del 1 de octubre. ¿Cómo? Y se hagan mesas políticas a partir del 1 de septiembre. De nada sirven las mesas políticas. A mí no me sirve de nada estar platicando con otro alcalde. O sea, yo lo que quiero es saber qué tenemos en la alcaldía, cuáles son los documentos, cuáles son las deficiencias, cuáles son los problemas que yo tengo que enfrentar. A mí no me sirve de nada estar haciendo diálogo ni tampoco irme a platicar con los alcaldes. Nosotros necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo y en qué estado nos dejan las alcaldías para entonces poder actuar. Sin embargo, por temas meramente políticos, esta transición se detuvo. No tenemos transición, se supone que empezamos el 1 de septiembre y ojalá que así sea. Estaremos muy pendientes de que se cumpla y como bien y acertadamente refiere la doctora Sandra Cuevas, pues son temas más de interés político que respetar lo que establece el marco constitucional. Yo quiero pedirle a la doctora Sandra Cuevas nos permita formularle algunos planteamientos que algunos sectores profesionales, empresariales, sectores importantes están interesados en plantearle, doctora, si es posible. Claro que sí, a sus Empezamos con el maestro Narciso Vargas Salanueva. ¿Desea formular algún planteamiento, maestro? Sí, gracias, doctor. Alcaldesa, prácticamente ya. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Justo ahorita en los comentarios que hace, claro, a mí me surgen varias inquietudes, ¿no? El regreso a clases de por sí está cuestionado. La población le tiene cierto temor, pues sí, le da miedo que los niños vayan a la escuela, ¿no? Claro. Creo que todos somos conocedores de que hace falta, porque la formación de los niños debe ser integral. Ya se perdieron prácticamente 2 años sin estar en interacción con otras personas y entonces seguramente en unos años vamos a ver el costo de todo esto. Es importante desde luego ir a la escuela, pero ¿qué pasa justo ahorita que menciona que no se están dando pasos para una transición? Yo me pregunté ahorita, ¿de qué manera voy a tomar el timón de este barco con decisiones que ya tomaron, pero que no me están dando los elementos para poder llevar a cabo las acciones pertinentes? Y me refiero a, ellos entran a la escuela ya, pero las condiciones no dependen de la nueva administración. Es algo que le van a alegar y ahí me gustaría saber qué están pensando hacer con esta avalancha que llega de compromisos que además no adquirieron. Mire, independientemente de las decisiones que se tomen políticamente, nosotros somos responsables de salvaguardar la integridad de los niños, de las niñas, pero además de trabajar para la ciudadanía, los que votaron y los que no votaron por nosotros. Aquí no va a haber una justificación, aquí no van a haber pretextos porque a la ciudadanía eso no le interesa. Entonces, al menos en Cuauhtémoc, vamos a trabajar muy fuerte para involucrarnos en las escuelas, para que sea un regreso a clases seguro. Yo he venido trabajando desde la sociedad civil a través de Fundación por un México Bonito con miles de familias llevando a cabo acciones como la jornada de sanitización, entrega de medicamentos, entrega de cubrebocas, gel antibacterial, pero ahora eso lo vamos a aterrizar en las escuelas. Vamos a tener un programa de manera mensual para entregar cubrebocas, que a los niños no les falten cubrebocas, no les falten guantes, no les falte gel antibacterial, estar sanitizando de manera continua sus espacios. Y algo muy importante, voy a llevar a cabo una supervisión de manera permanente a través de un grupo de reacción inmediata élite. Este grupo de reacción inmediata es multidisciplinario, es decir, va a estar integrado por policías, por doctores, por psicólogos, por abogados y algo muy importante, por gente de los medios de comunicación. Qué bueno. Cuando nosotros estemos viendo una situación de riesgo o de peligro en cada una de las escuelas, lo vamos a hacer evidente, lo vamos a evidenciar. No hay algo más fuerte que la voz de los medios de comunicación y que algo se haga viral, porque entonces ahí sí las autoridades de manera inmediata reaccionan.
Obviamente que voy a estar yo exigiendo lo que le corresponde a Cuauhtémoc, sin embargo también es responsabilidad nuestra darle lo mejor de nosotros mismos y salvaguardar la integridad de nuestros niños. Ya hablando como grupo, hablando como la UNA, como el bloque de las alcaldías, vamos a presentar esta misma semana un protocolo de actuación en donde vamos a presentar los lineamientos, cómo se deben atender a las niñas, a los niños en las escuelas. Pero además estamos planteando, va a presentar a la Secretaría de Educación Pública, bueno, a las diferentes instituciones, incluso al gobierno federal y al gobierno local, una nueva materia que debe estar incluida en el paquete de estudios de los niños de primaria, que es denominada seguridad y salud. Los niños deben saber qué es lo que está pasando, qué significa una pandemia, qué significa lo que estamos viviendo, cómo están ellos enfrentando esta situación, y que nadie habla con los niños, o son muy pocos los niños que están informados. Entonces, en las escuelas, a partir de este ciclo, debe incluirse esa materia para prepararlos, porque además es una enfermedad o una pandemia que llegó, desafortunadamente, para quedarse. Así es. Pues aquí está ya la aclaración y está este posicionamiento muy importante que es desde esta alianza de alcaldes en la Ciudad de México, que hoy viene a compartirnos la doctora Sandra Cuevas en su calidad de vocera de esta importante unión de alcaldes, esta alianza, reitero, determinante para generar un verdadero cambio en la administración pública. Tenemos vía Zoom al maestro Mauricio Traín Bautista, si me permite que nos formule un planteamiento. Sí, tenemos al maestro Mauricio Traín. Maestro, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Gracias por tomarnos este enlace. ¿Cómo le va? Julio, muchas gracias, alcaldesa, por compartirnos esta situación que está pasando, y qué bueno que llegue gente como usted para trabajar muy fuerte, porque necesitamos esta gente para México, para que crezca. Muchas gracias por la invitación, Julio. Yo tengo una pregunta. Adelante, maestro. Que gustaría que me ayudara a contestar la alcaldesa. ¿Qué plan de trabajo tiene o cómo vamos a manejar? Es una de las alcaldías con más violencia y con más delincuencia en la Ciudad de México. ¿Inseguridad, violencia? Efectivamente, no se entregan una alcaldía calificada como la más insegura de la Ciudad de México. Lamentable. Y además se encuentra dentro de las 50 con mayor violencia a nivel federal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para empezar, la Dirección General de Seguridad y Protección Civil la va a ocupar un policía. Bien. Un policía, porque es la persona que va a saber actuar, que va a saber dirigir esa dirección y poderle dar resultados a la ciudadanía. Aquí no venimos a improvisar, venimos a dar resultados. Entonces, aunado a esta nueva dirección, esta dirección que va a estar en su totalidad cubierta por policías que han ocupado cargos importantes, que ahorita en su mayoría pidieron licencia y van a estar trabajando en la alcaldía Cuauhtémoc. Muy bien. Se va a instalar una nueva área que es el área de investigación e inteligencia. Eso, por no decir que ninguna alcaldía, muy pocas alcaldías cuentan con esa área. Esa área tiene como objetivo, como fin, hacer una investigación de las zonas en donde más delincuencia hay, sí. Exactamente, pero no solamente eso, le vamos a dar continuidad a las carpetas de investigación que se abran, vamos a darle continuidad a los delincuentes que lleguen a un ministerio público y vamos a lograr que se vayan al reclusorio y no vamos a permitir que salgan de ahí, vamos a empezar a desarticular las bandas criminales a través de esa área. Toda la información que se vaya recabando en el área de investigación y de inteligencia de la Cuauhtémoc, que somos el corazón de la Ciudad de México, claro, la vamos a compartir de manera coordinada a las autoridades que son las correctas para poder ejecutar, para poder salir, aprender, para poder hacer lo que nosotros, como yo en mi caso como alcaldesa, no puedo hacer. Claro. Aunado a ello, también vamos a tener mucha presencia de elementos de seguridad, más de 500 elementos de seguridad que van a corresponder a la alcaldía como tal.
Aunado a los de Secretaría de Seguridad Ciudadana, vamos a comprar más de 100 patrullas, más de 50 motonetas. Ya estamos incluso en la negociación para que eso pueda ser a la brevedad posible. Y algo nuevo. Por favor. Vamos a tener una policía que va a estar en parques, jardines y en calles. Va a estar vestida de forma distinta para que esté al pendiente de la gente que tira basura, de la gente que no levanta lo que hace su animalito de mascotas, compañía, ¿no? Claro. Entonces, todo eso tiene que ver con la seguridad, el rescate de espacios públicos, iluminar nuestra demarcación 3 veces más a comparación de cualquier alcalde o delegado. Todo eso tiene que ver para que logremos una alcaldía segura y es lo que vamos a hacer. Un plan integral, la respuesta al maestro Mauricio Traín Bautista. Vamos con la siguiente pregunta por parte del doctor Rafael Arenas. Adelante, doctor. Gracias. Doctora, bueno, primero felicidades. Yo creo que se saca la rifa del tigre, ¿no? con esta delegación. Si bien es cierto que es una delegación problemática, es una delegación con mucha violencia, robo a mano armada, robo de autopartes. También es un hecho que dentro de esa violencia hay 550,000 habitantes en la demarcación y 3 millones de población flotante. Pero eso también hay un problema hacia el interior de la misma delegación, que es grupos vulnerables, ancianos, niños, mujeres, feminicidios, personas en situación de calle. ¿Cuál es el plan de acción que va a proponer la alcaldesa? Bueno, es que su pregunta tiene que ver con todo el plan de gobierno. Sería muy amplio y poco el tiempo para responder. Sin embargo, sí quiero comentarle que para todos vamos a gobernar. Y voy a hacer una precisión. No son 3 millones de población flotante. Nosotros recibimos de manera diaria más de 6 millones, de 6 millones de población flotante, de visitas. Entonces es por eso que debemos trabajar, punto número 1, en materia de seguridad. Punto número 2, en la reactivación económica. Claro. Punto número 3, en el tema de salud. Como bien lo menciona, tenemos adultos mayores, tenemos niños, tenemos madres solteras que no tienen acceso a la salud, no tienen derecho a lo que es un derecho humano, un derecho fundamental. Entonces vamos a estar llevando muchas acciones en cada uno de nuestros 3 ejes, que para mí esos son los 3 ejes principales, aunque vamos a gobernar para darle gusto a todos, para que todos se sientan felices de vivir en la Cuauhtémoc. Ahí está la solución, está la propuesta que yo creo que es importante tomar en consideración. Escuchamos al maestro Tulio Serranueva Brito. Adelante, maestro. Doctora, buenas tardes. Primero, felicitarla. Como bien dice mi compañero Rafa, es la rifa del tigre. La Ciudad de México, particularmente sus delegaciones del centro, son sumamente problemáticas, pero también generadoras de una economía muy importante para nuestra ciudad y para el país. Son las que más aportan al erario público. Y a pesar de eso, la mayor parte del comercio, sobre todo el comercio ambulante, se han vuelto desafortunadamente un botín político. ¿Por qué lo digo? Porque basta comprometerles a los comerciantes, a quienes vienen a hacer la vida económica de la ciudad, alguna prebenda para que sean carne de cañón para campañas políticas, para temas de corrupción de todo tipo. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser su política para contrarrestar esta situación, para que la riqueza que generan estas personas y para que la economía de la ciudad se vea verdaderamente impactada en forma positiva respecto de este tipo de comerciantes? Pues definitivamente sí, nos llevamos la alcaldía más importante de la Ciudad de México y la quinta con mayor importancia a nivel nacional. ¿A nivel nacional? Nosotros tenemos o generamos un Producto Interno Bruto del más de 4.5%. Sí, es realmente importante la Cuauhtémoc, por eso es el corazón de México. Hoy en día, después de estas elecciones, muchas cabecitas, muchas personas piensan que es muy fácil ganar la Cuauhtémoc,
piensan que es muy sencillo venir y estar haciendo campaña, ¿no? Muchos, después de mi triunfo, piensan que es una cosa sencilla, sin embargo, no tienen ni la mínima idea de cómo deben tratar a cada uno de los grupos. Creen que porque son comerciantes, los comerciantes a todo mundo aceptan, como gracias a Dios me han hecho el favor de aceptar a mí. Eso no se aprende de un día para otro, con eso se nace, con eso uno se desarrolla. Es por eso que yo apoyo totalmente a los comerciantes y lo que quiero es que les vaya bien. Y vamos a trabajar para cambiarles el chip. Quiero trabajar para que ellos pasen de ser comerciantes a personas físicas con actividad empresarial, posteriormente emprendedores y se conviertan en empresarios. Se puede y se los digo yo que vengo de familia de comerciantes. Se puede, yo que estuve más de 20 años en Tepito, más de 15 años en Plaza Meave, gracias a que mis papás ahí estuvieron, son comerciantes, entonces todo se puede. Hay que trabajar de manera coordinada, hay que sentarnos a platicar con cada uno de los grupos, con los líderes, para que esto pueda ser una realidad. Yo ya se los he dicho en reiteradas ocasiones, va a haber una reubicación, porque es necesaria. Hay calles que se deben limpiar. Yo voy a proteger tu derecho al trabajo, pero también debo proteger el derecho de los vecinos a vivir en paz y de vivir en colonias seguras, libres incluso de basura, libres de situaciones que no deben ocurrir. Entonces vamos a darle gusto a todos, pero vamos a seguir protegiendo el derecho al trabajo y a los comerciantes, eso es lo que tengo para ellos. A partir de octubre voy a presentar iniciativas de ley. Una de ellas la denominé 3 de 3, que va dirigida exclusivamente a los comerciantes. Punto número 1, seguridad social para los comerciantes. Punto número 2, que tengan derecho a una vivienda. Y punto número 3, derecho a una educación financiera y de marketing. Si tú no le enseñas al comerciante qué puede hacer, cómo debe darse de alta en Hacienda, incluso paga más con todos los líderes, o paga más con todas esas cuotas que pasan a pedirle la misma autoridad, que sí hiciera su declaración como debe ser. Pero si no llega alguien y se lo explica, orientarlos, asesorarlos, acompañarlos, claro. Exactamente, a darles ese acompañamiento directo, pues la gente sigue. En este caso van a tener un acompañamiento directo de su alcaldesa para que nosotros generemos más ricos. Yo no le apuesto a una economía de pobres, no. Quiero gente que le vaya bien, que disfrute, que le vaya bien a sus familias, que le vaya bien a sus hijos. ¿Y por qué no hacemos un compromiso ciudadano y le apoyamos todos los sectores, profesionales, empresarios, ciudadanos en general? ¿Por qué no le apoyamos en esta importante labor de asesoría, acompañamiento? ¿Y por qué no apoyarle en todos sus programas? ¿Por qué no nos integra a su equipo, como sus asesores, sus amigos, los especialistas, los abogados, los contadores, los administradores, que la pueden apoyar en este importante reto? No, pues para mí es un honor, sería un honor y además de mucha utilidad. Del 100% de comerciantes de toda la Ciudad de México, la Cuauhtémoc tiene 20%. Son miles y miles de comerciantes. Vamos a cambiarles la vida, vamos a cambiarles el chip, vamos a generar una mejor economía, que a todos nos vaya bien. Entonces, pues ojalá que sí se quieran sumar a este proyecto. El 1+1 está con usted en este proyecto para difundir, para informar, para denunciar y darle seguimiento en materia, en todos los temas: salud, educación, bienestar, medio ambiente, cultura, todos los sectores. 1+1 estará con usted pendiente. Muchas gracias, muchas gracias. Alcaldesa, sabemos que tiene una agenda muy saturada. Le agradecemos estos minutos que nos ha podido acompañar y nos ha podido brindar aquí en el estudio. ¿Cabría la posibilidad de hacer una segunda reunión en compañía de tus alcaldes? ¿Cabe esa posibilidad? Les voy a comentar, por supuesto, que ellos son personas que siempre están al pendiente de la ciudadanía, de atender a los medios de comunicación. Hoy mismo paso esa invitación con todo gusto. Pues aquí haremos. Ya vemos quienes nos acompañan, venimos a su programa con todo gusto. Gracias. Hacemos un compromiso, cuando usted guste, estas puertas de esta casa editorial están a su disposición. Muchísimas gracias. Y ojalá que podamos ser un canal de información permanente para toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc, ya la escuchó, ya entendió cuáles son los compromisos, ya explicó cuáles
cuáles son los planes estratégicos y obviamente estos son soluciones, no justificaciones. Le agradezco mucho a la doctora Sandra Cuevas su presencia. Muchas gracias, doctora, qué amable. Muchas gracias. Vamos a un pequeño corte, regresamos porque tenemos también un tema muy importante, el SAT, el REPSE, para el sector empresarial, registro en materia de outsourcing. No le cambie, seguimos cambiando de tema, claro, desde el 1+1. Regresamos. Pues ya estamos de regreso en esta importante mesa de análisis en donde me acompañan pues especialistas, líderes de opinión en temas pues de rendición de cuentas, transparencia, asesoría fiscal, contable, jurídica. También nos acompaña un importante empresario del sector pues de la industria restaurantera, en donde el sector del espectáculo nocturno también se ha visto impactado. Y bueno, obviamente los sectores empresariales están preocupados ya que la situación económica a consecuencia de la pandemia pues, ha afectado fuertemente las utilidades y los ingresos. Sin embargo, es importante reconocer que las recientes reformas en materia de materia fiscal, laboral, seguridad social, han impactado al empresariado también porque los han obligado a establecer una serie de adecuaciones a su quehacer diario y a sus condiciones de subcontratación, entiéndese outsourcing. Yo quisiera iniciar este ejercicio de recuento de los daños, pues ya hace algunos meses, por ahí de finales de abril, mayo, de esta publicación, de esta reforma, reitero, histórica, que venía a poner orden en materia de subcontratación. Hoy tenemos ya nuevas disposiciones, tenemos ya obligaciones fiscales, ya tenemos obligaciones en materia laboral, tenemos nuevas condiciones en materia de seguridad social. ¿Qué está pasando en este momento, maestro Narciso Vargas Aranueva? Sí, doctor, cómo no, con mucho gusto. Pues está pasando. Sí, ya. Vamos a decirlo seguimos así, ¿no? Está pasando. Sí, claro. Pero está pasando en el marco de una problemática, porque resulta que los portales que se habilitaron para este efecto no están teniendo los resultados que se esperaban. Una respuesta. Hay un embudo, vamos a llamarlo de esta manera, con el tema de los registros, que además se está atorando por cuestiones simples, que obviamente un software no alcanza a captar. De ejemplo, mencionemos el tema del objeto social, que si no lo teclea uno con punto, coma y demás. Como viene en el acta constitutiva. El sistema lo puede rebotar y la consecuencia es que nos niegan el registro. Ciertamente hubo un plazo, una ampliación del plazo a septiembre. A septiembre, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo muchas empresas que no están poniendo atención al tema, que no se están percatando que van a tener problemas de deducibilidad, de no acreditamiento de IVA, de poder caer en una no generación de comercio, porque si no tengo el registro no voy a poder ser contratado. Y luego nos vienen a dar un golpe hace poquito con la famosa carta aporte, ¿no? Que ahora también se va a convertir en un problema, porque todo lo que yo traslade de mercancías pudiera ser incautado o pudiera ser no deducible si no cumplo con este requisito de la carta aporte que nos anunciaron ya entra en vigor en septiembre. En septiembre también entra en vigor. Sí, entra en vigor. Doctor Rafael Arenas, ¿qué está pasando para el empresariado? ¿Acciones que vienen a regular o establecer nuevas reglas para la subcontratación o una política de persecución de terrorismo fiscal, laboral, contable, seguridad social? ¿Qué está pasando, doctor? Yo creo que el mismo empresariado sigue dando bandazos. ¿A qué me refiero? Está en estado de indefensión, por Totalmente, lo que estoy viendo, ¿no? Pero adicionalmente, dentro de toda la confusión que existe en este terreno, las grandes empresas y las medianas están obligando a todos sus proveedores, no importa lo que hagan, a que se inscriban en el REPS. O sea, hay un primer paso que dicen, me da miedo, date de alta, cuando no se dan cuenta de que hay una responsabilidad, no se dan cuenta que hay una persecución, no se dan cuenta que hay una puesta a disposición de trabajadores, y en muchas empresas dicen, tienes tu REPS, perfecto, seguimos trabajando. No seguimos trabajando, es que hay que hacer un contrato y hay que seguir las reglas que dice el REPS. Entonces, en ese sentido, hay muchos empresarios que siguen teniendo dudas respecto de que si a sus proveedores les deben o no solicitar ese REPS. Como bien decía el maestro Narciso Vargas, sí hay un tema de solicitarle a los proveedores darse de alta, sí, pero es que no todos se deben dar de alta, no todos lo requieren porque no todos son los que ponen a disposición trabajadores. Entonces, a ver, sí, por favor. Y esa parte es lo que está originando, a mi juicio, un embudo. Confusión. Así es, y para efectos de que se tenga que inscribir todos, millones de empresas que se tengan que inscribir, personas físicas, personas morales. Vi la semana pasada que la Cámara de la Industria de la Construcción decía
que a ellos como que no les aplica, perdón, esos son los primeros que les aplica. Son los primeros que les Son aplica, los primeros que les claro. aplica. Sí, entonces, dentro de esa persecución, miedo y confusión, trae aparejado el hecho de que el día 1 de septiembre, sí, van a decir, ya no te contrato, o deja ver tu REPSE, ya lo tengo, te contrato. ¿Y dónde está el contrato? ¿Dónde están las personas que vas a poner a disposición trabajadores? Entonces, sí, sigue habiendo una confusión muy fuerte en ese sentido. A ver, doctor, para nuestro importante auditorio, debe quedarnos muy claro quién tiene la obligación, quién debe inscribirse en este registro patronal de actividades empresariales especializadas y quién no está obligado a inscribirse. ¿Quién sí y quién no, doctor? Bueno, la regla habla de las empresas que se dedican a servicios especializados o la contratación de obras especializadas, Ok. que en primera instancia van a contratar trabajadores que los van a poner a disposición de un beneficiario. Esos son los que en primera instancia deben de ser. A ver, limpieza, seguridad, mantenimiento, ¿sí? Así es, A ver, es correcto. Vamos. ¿Sí? Pero aquellos contratos civiles, abogados, contadores, Claro. no van a poner a disposición a trabajadores. Claro que no. Porque van a prestar un servicio profesional independiente. Esos son los que no. A ver, entonces todos los profesionistas que hoy prestamos un servicio profesional independiente, de entrada no tenemos una subordinación. Así es. No hay una puesta a disposición bajo las instrucciones, las órdenes del patrón. No nos van a decir qué hacer, ni nos van a dar la herramienta de trabajo. A nosotros nos contratan para realizar un servicio profesional independiente fundado en un contrato de prestación de servicios profesionales, fundado, motivado y regulado por el Código Civil, no por la Ley Federal del Trabajo. Así ¿Es correcto? Es correcto. Amable auditorio, aquí está la explicación. Concreta, concisa y al grano. Sé que hay todavía varias cosas que habría que puntualizar, pero en términos generales, así. Así es. Que además esta actividad no esté vinculada estrechamente con la actividad preponderante de la empresa contratante. Así es correcto, porque el beneficiario no va a poder subcontratar aquellos servicios de los cuales ellos son especialistas. Claro. ¿Sí? Había una simulación. Había una simulación. A ver, vamos con un abogado reconocido, respetado, litigante con un gran prestigio. El maestro Tulio Salanueva Brito. Maestro, en materia de incumplimiento, omisión o simulación, la autoridad ha amenazado. Hay sanciones económicas, hay sanciones incluso de carácter penal, privativas de libertad. Abogado, ¿qué le podría pasar al día de hoy a un empresario? Amable auditorio, ponga atención, empresarios, pongan atención lo que les puede pasar en caso de que se ubiquen en el supuesto pues, de esta obligación al artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, que los ubica en esta condición de actividad especializada y que tendrán que registrarse obligatoriamente en la unidad de trabajo digno que pertenece a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Señor licenciado, ¿qué le va a pasar a este tipo de empresas? Sí, gracias, Julio. A mí me gustaría dividir. Hay tres tipos de sanciones. La sanción administrativa, ¿Correcto? que puede ser una multa, un apercibimiento, y que por su naturaleza no podría ser tan grave y no impactaría tanto a las finanzas de una empresa. Pero vamos, si incumplimos la ley, hay sanciones penales, hay sanciones privativas de la libertad que tienen como origen una conducta de simulación. Si incurrimos nuevamente en esa simulación de operaciones en la que en anteriores administraciones y al amparo de la ley que se acaba de derogar incumplía el empresario, ya hay sanciones privativas de la libertad. ¿Se tipifica algún delito? Se tipifica el delito de simulación de operaciones, de delincuencia organizada y de defraudación fiscal. Caray. El empresario debe pensarlo dos veces y tener mucho cuidado para cumplir con la nueva legislación. Como decían mis compañeros, efectivamente hay un embudo. En este momento hay un embudo derivado de que la ley y las maneras de implementarla no han sido claras. Falta información y hay que revisar muy bien si caemos o no en el objeto del REPSE para en todo caso decidir si vamos a implementar esa política, esa administración, esa nueva forma de administración o todavía podemos seguir trabajando al amparo de la legislación civil. En materia de sanciones económicas, hay sanciones que estábamos revisando, calificadas en UMAS, que podrían ser incluso hasta los 3.5 millones de pesos. ¿Es correcto esto, abogado? Hasta los 4 millones de pesos, mi querido Julio, es la sanción por incumplimiento a las normas del REPSE. Entonces, el empresario tiene que asesorarse muy bien y definitivamente es más económico y da más seguridad
el acudir a un buen profesionista que les brinde el servicio, a Que los esperar a oriente. la ¿La imposición sanción? de la sanción. A ver, ¿habrá visitas, habrá fiscalización por parte de las autoridades, abogado? Es correcto, la forma por excelencia de revisión de la autoridad es una visita domiciliaria. Entonces, la Secretaría del Trabajo ya tiene unidades listas para llevar a cabo esas revisiones y no debemos olvidar que actualmente el gobierno federal ya tiene una plataforma para hacer unas revisiones electrónicas y seguramente van a llegar a todos los contribuyentes que se presuma incurren en una omisión. Quiero aprovechar para preguntar si todavía tenemos en el enlace vía Zoom al maestro Mauricio Teraín Bautista. No sé si todavía no esté este enlace permanente. Sin embargo, quiero aprovechar para preguntar al maestro Narciso Vargas Salanueva. Maestro, en materia fiscal tributaria, a partir de agosto, 1 de agosto, entraba en vigor en materia fiscal esta reforma laboral. ¿Qué pasó? ¿La retención del IVA para las facturas se hace a partir de agosto o hasta septiembre? ¿Qué está pasando? Hay mucha incertidumbre. En redes sociales, ya nos han cuestionado los amigos 1+1 MX oficial, nos están cuestionando porque no saben si va con IVA, sin IVA o si se va a recorrer hasta septiembre. ¿Qué está pasando en materia fiscal, maestro Salanueva? Sí, la realidad es que todo el mundo está confundido, la mayoría, porque nos dicen, bueno, va a haber una ampliación en el plazo derivado de solicitudes de todo el sector empresarial, se cabildeó, se movió. Se aprobó por el Senado, claro. Sí, pero de repente mucha gente dijo, bueno, pero la ley del IVA, la ley de renta, seguridad, estas, ¿qué onda? Se mueven al 1 de septiembre también. Entonces hay que seguir reteniendo ahorita en el mes de agosto. Hay que retener, sigue vigente. El IVA 6%, sigue reteniendo, 6%. En la fracción cuarta, que sigue viva, ¿no? Sí. Todavía. Hay que seguir reteniendo, hay que seguir con las reglas anteriores hasta en tanto no lleguemos al día 1 de septiembre, que lamentablemente falta muy poco. Estamos a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. A ver, yo quiero aprovechar para preguntarle al doctor Rafael Arenas. Doctor, ¿qué pasa con este tema de incumplimiento, como refería el abogado Tulio Salanueva? No hay manera de hacer deducibles mis gastos ni acreditables mis IVAs. A ver, no entendí. Nuestro amado auditorio no entiende. ¿Cómo es posible esto que no pueda yo deducir ni acreditar mi IVA? ¿Cómo es posible esto? A ver. Así es correcto. Las reglas que parten desde el decreto mencionan que cuando una persona físico-moral requiera los servicios especializados, obras especializadas de este tercero, que tiene la obligación de inscribirse en el REPSE. Con folio y registro de la actividad inscrita. Exactamente. Okay. Si no tiene ese registro, no es ni siquiera deducible el gasto, no es acreditable el IVA y por supuesto puede caer en un tema de defraudación fiscal. Pues sí, porque estoy contratando a una empresa que en términos de ley no cumple con las nuevas disposiciones. A ver, regreso con el abogado porque es un tema que nos preocupa. Amable auditorio, nos están cuestionando, agradecemos, están platicando con voces autorizadas, con expertos en el tema fiscal y sobre todo legal. El maestro Tulio Salanueva nos comenta, ¿cree usted que haya la posibilidad? Hemos visto, tenemos conocimiento que ha habido varias empresas que incluso se han amparado contra este registro de actividades empresariales especializadas. ¿Es viable el amparo? ¿Hay condiciones para que puedan ampararse y no les apliquen los efectos, consecuencias y yo diría graves circunstancias que pueden enfrentar los empresarios y las empresas, abogado? ¿Es viable el amparo? Sí, claro, Julio, el amparo es una norma protectora por excelencia, un recurso que tenemos los mexicanos para acceder a la justicia. Y hay dos supuestos. El supuesto de la entrada en vigor de la ley. Cuando entra en vigor la ley, por su sola entrada en vigor tenemos 30 días para presentar un recurso o bien con un acto de aplicación. En el momento en el que la autoridad nos haga llegar un acto de molestia relacionado con esta reforma, la empresa o el ente económico tiene 15 días para presentar su demanda de amparo. Aquí hay un tema importante. El registro de empresas especializadas le pide al empresario una serie de información confidencial que, señores, ¿en manos de quién estamos entregando nuestra vida, milagros y pecados? ¿Quién la está salvaguardando, abogado? Este tipo de información, la unidad de trabajo digno no está constitucionalmente ni reconocida ni administrativamente con facultades discrecionales y presupuestalmente no cuenta con la infraestructura para garantizar la seguridad de mi información sensible, confidencial, patrimonial y la de mis trabajadores, que es información personal. ¿Qué va a pasar ahí, abogado?
¿Nos podríamos amparar contra ese tipo de acciones? Complicado, Julio. Es un tema, es un argumento que perfectamente se puede plantear en una demanda de amparo. Sin embargo, el criterio del Poder Judicial es que las disposiciones de orden público difícilmente son materia de suspensión. En el caso sabemos de los huecos, de las deficiencias que tiene la actual administración para implementar el sistema, pero si lo vemos desde el punto de vista objetivo del juzgador, de los miembros del Poder Judicial, será difícil que, tomando en cuenta la publicidad y la obligatoriedad de la ley, puedan conceder una suspensión argumentando esto. Ok, yo quiero aprovechar, le agradezco mucho al abogado Tulio Salanueva, quiero preguntarle al maestro Narciso Vargas. Maestro, la vigencia de este registro es ya para toda la vida, tiene una temporalidad, me lo pueden revocar este registro y además de esta información que me están exigiendo en el proceso de inscripción, me pueden ampliar y me pueden solicitar, porque me estaban preguntando ahorita en redes sociales que hay empresas que no tienen el visto bueno de cumplimiento con el SAT. ¿Esto podría ser un factor por el cual están negando el registro? Sí, por supuesto, dentro de los requisitos mínimos esenciales es que debo de estar en paz con todas las autoridades fiscales. Ese es el mínimo que me están pidiendo. La opinión de cumplimiento. La opinión de cumplimiento tiene que ser positiva. Ahora, una vez que yo transito en este camino para obtener mi registro y me lo llegaran a dar, este registro tiene una fecha de duración de 3 años. ¿Sí? Pero tampoco significa que si ya lo obtuve me va a durar 3 años. ¿Por qué? Porque derivado de una visita, derivado de que ya no estoy en cumplimiento positivo con alguna autoridad en ese trayecto, me lo pueden revocar. Además, si yo llegara felizmente a los 3 años, bueno, un poquito antes, porque las reglas marcan que tengo 3 meses 90 días, antes de que se acaben los 3 años para refrendar este registro. A ver, y esto es preocupante, amable auditorio, porque hay mucho desconocimiento. No ha habido una campaña que informe, que socialice este tipo de condiciones o letras pequeñitas en estos procesos en donde los empresarios están en total estado de indefensión. Yo quiero preguntarle y agradecerle al maestro Salanueva y aprovecho para aquí reiterar la pregunta que nos formula nuestro amable auditorio de redes sociales. ¿Qué tipo de consecuencias podría asumir una empresa especializada que no cuenta al día de hoy con su certificado ni su folio, le está negando el trabajo a sus empleados, está generando desempleo y les exige nuevos contratos laborales ajustados a la reforma? ¿Esto es procedente? ¿Es legal? Yo te diría, no es legal, pero procedente, hay que ver el marco en que se dan las cosas. Correcto. Si bien es cierto que la legislación trae reglas claras y que yo te diría además que no estamos atendiendo del todo, porque todo el mundo nos vamos a cuándo se termina el plazo, qué debo de requisitar para cumplir el registro y demás, estamos dejando de lado algo que aquí en algún momento, recuerdo, subrayamos muchísimo, que fue, hay que revisar el objeto social, la actividad preponderante. Hay que revisar cuál es la verdadera relación que tengo con el proveedor, porque no todos los proveedores, yo te diría, lo escucho muy seguido. Claro. Inclusive una empresa que proporcione servicios de seguridad privada, que de entrada pareciera que debe de regla general, claro. Puede ser que no. Pero ¿de qué va a depender? De la operación, obviamente, lo que le llamamos en nuestra materia le llamamos sustancia económica, es decir, lo que realmente sucede, y del contrato que nos ayuda a elaborar el especialista. Claro. Que no porque vaya a ser algo distinto en el escrito, sino porque lleve al papel que delimite perfectamente que la circunstancia en que la operación se desarrolla es tal. Y con eso pudiéramos quedar al margen de la obligación del registro. Pero si lo que me está demandando el registro es una relación comercial, entonces ahí se podría volver obligatorio, porque mi cliente me puede decir, pues sí, entiendo, te creo, me queda más o menos claro, pero lo dijeron acá, tengo miedo. Tengo miedo, claro. Si no me traes el registro, no va a haber operación. No hay trabajo. Claro. Y entonces no va a haber trabajo, va a haber desempleo y todas las consecuencias que puede haber ahí, ¿no? Amable auditorio, es importante que tome cartas en el asunto. Si no ha consultado a un especialista, hágalo y hágalo ya.
porque las consecuencias, ya escuchó, son graves, son, yo diría, muy preocupantes, y yo quiero aprovechar para preguntarle al doctor Rafael Arenas. Doctor, nos están cuestionando en redes sociales y además le envían un fuerte abrazo y lo felicitan por su gran trayectoria profesional. Sus alumnos también lo felicitan por su gran experiencia académica y profesional. Doctor, nos están preguntando, en el escenario, en el contexto del terror, el miedo, la incertidumbre, la desconfianza y el desconocimiento, ¿qué le recomendaría usted al día de hoy a los empresarios que les están negando pues, el contrato porque no cuentan con el registro, con este folio inscrito? ¿Qué les recomendaría usted? Ok. Primeramente, ver cuál es el fondo del servicio que van a prestar. Realmente, ¿cuál va a ser el fondo? Si van a prestar un servicio profesional que involucre trabajadores, que va a poner a disposición de un beneficiario, entonces sí. ¿Sí? Primera. Segunda, el contrato que sea entre las partes, tiene que estar muy bien plasmadas las cláusulas, qué es lo que van a hacer, porque finalmente sobre ese contrato, si hay un contrato que va a haber disposición de trabajadores, entonces hay que presentar reportes al IMSS Claro. y al Infonavit. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en sus facultades de fiscalización, va a empezar a hacer seguramente ciertas visitas a las empresas, y pudiera incluso decir, sabemos cómo son las autoridades, decir, aquí sí hay una subordinación doble, vamos a llamarla así, porque el trabajador no únicamente le da servicio al beneficiario, sino que además responde a las indicaciones que dé el beneficiario en favor del mismo, aunque haya un tercero. Decía un amigo mío hace algún tiempecito que esta nueva reforma se prohíbe la subcontratación de personal a menos que yo te autorice. Bueno. Es decir, ya la autorización es el REPSE, entonces sigue lo mismo, pero ya yo lo veo entre regulado, el miedo, la desconfianza entre los mismos empresarios, eso, y pues, evidentemente la verificación del objeto social de la compañía, que realmente a qué se dedica, qué es lo que va a hacer, y si efectivamente para el desarrollo de su trabajo, por supuesto, contratar de manera directa a los especialistas en el tema que la empresa es la que desarrolla, la que domina, para poder prestar ese servicio, y cómo lo va a prestar, bajo qué herramientas, bajo qué argumentos y bajo qué tipo de contrato. Tenemos varias preguntas, quiero formular una, le agradecemos al doctor Rafael Arenas, al licenciado Tulio Saranueva. Licenciado Tulio, nuevos contratos, nueva figura de sustitución patronal, ¿a qué se refieren con ello? La empresa que se adhiera al REPSE tendrá que generar contratos, convenios y todos los acuerdos de voluntades relacionados con esta reforma. Se tendrá que dejar muy claro que que la subordinación no depende del objeto social de la empresa, y que los trabajadores siempre están a disposición del ente contratante, jamás de la empresa principal, porque en todo caso se volvería una simulación de operaciones. Ahí estaríamos ya incurriendo en una responsabilidad. Es correcto, hay que tener mucho cuidado con se tendrá que generar necesariamente nuevos contratos al respecto. Eso es una realidad. Sustitución patronal. Muchas empresas están liquidando a trabajadores, las empresas beneficiarias o contratantes lo están contratando para sí, y esto podría ser una sustitución patronal donde habría que incluso reconocer antigüedad, prestaciones y todos los derechos inherentes a los trabajadores. ¿Esto sería refiriéndose? Es una condición sine qua non, Julio. La nueva legislación exige que en el nuevo contrato a los trabajadores se les reconozca la antigüedad y todos los derechos laborales derivados de esta subcontratación anterior. Sí, había el famoso insourcing, y aquí nos están cuestionando qué diferencia habría entre el insourcing y el outsourcing. ¿Qué diferencia habría en este contexto? Y le pregunto a los tres especialistas si gustan. Maestro Narcisos, adelante. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, la principal diferencia, y diría yo que porque era una práctica recurrente y no estaba prohibido, ¿eh? Sí. No estaba prohibido. No, es más, ni siquiera estaba legislado el insourcing. El insourcing no figuraba en ninguna parte de la ley. Viene a figurar ahorita con esta reforma. ¿Cuál es la diferencia realmente? El outsourcing, como el vocablo en inglés lo menciona ahí, es una empresa que de fuera viene a prestarme estos servicios. Y el insourcing es, yo genero empresas, creo un grupo, y una de ellas, de manera al interior, va a generar la prestación del servicio. Esa es la única diferencia, pero hoy está prohibido.
Hoy está prohibido, ¿O está regulado de manera pero distinta? cuando la autoridad lo diga, será permitido, porque entra igual. Entra Si igual. él obtiene el REPSE, puede darme el servicio. Puede participar, cumpliendo con las nuevas reglas y no asume responsabilidades ni sanciones económicas Así ni es. penales. Amable auditorio, aquí están los expertos, está la voz autorizada, está la presencia de un empresario a quien quiero escuchar su comentario. ¿Y cómo lo viven hoy los empresarios, estas nuevas condiciones laborales, estas nuevas condiciones de seguridad social? ¿Cómo viven este contexto económico, financiero? ¿Es un escenario de incertidumbre, de preocupación, e incluso pues ya de donde ha tenido que han disminuido sus nóminas? ¿Esto es correcto? Pues sí es correcto, porque uno contrataba meseros, Empleados, todos claro. empleados de fuera para seguir trabajando, pero ahora lo están prohibiendo. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Con quién trabaja uno? Personas no quieren trabajar, o sea, porque los sueldos pues, no están muy altos ahorita. La verdad, la economía no funciona. Entonces, no hay dinero. ¿Qué tenemos que hacer? Aparte permisos, aparte impuestos, licencias, Y reformas. reformas, todo eso, o sea, ahorcados. Y aparte, no nos dejan trabajar. Es un tema preocupante, ¿eh? Las Un nuevas. horario que teníamos amplio, pues ahorita nos lo reducen. Claro. Y nos lo reducen Claro. en el horario donde trabajábamos. A ver, es importante lo que está mencionando el empresario Alfonso. Valdría la pena recordar que don Alfonso Salazar es un empresario del sector restaurantero. Toda la industria del espectáculo nocturno se ha visto muy impactada, se ha visto consecuencia de la pandemia, pues incluso coartada en su ejercicio de operaciones normales. Ha habido incluso políticas públicas del mismo gobierno que los ha satanizado, los ha calificado incluso de giros de alto impacto, giros negros, cuando quien cumple con sus reglas, quien cumple con su reglamento, quien cumple con su licencia, quien cumple con su uso de suelo, con su programa interno de protección civil, quien cumple con todo, pues está listo para trabajar. Y lo que más inventan. Y lo que no, pues hay una invención, ¿no? Y lo que salen, pues nuevas disposiciones y nuevas regulaciones en donde les prohíben a ustedes trabajar de manera normal. Esto no es exclusivo del sector restaurantero ni de la vida nocturna, es generalizado, debo entender. Todos los sectores están colapsados prácticamente. Pues, amable auditorio, esta es la condición que ha venido a generar la Cuarta Transformación, una política de austeridad, una política de persecución, terrorismo, realmente terror en contra de los empresarios, que son los que en este país, permítame decirle, son los que generan empleo, son los que contratan servicios personales subordinados, son los que reactivan la economía del país, son los que arriesgan su patrimonio, son los que permiten que el dinamismo de la economía pues continúe en condiciones óptimas, ya no eficientes, óptimas. Y si no estimulamos, no apoyamos, no incentivamos a estos sectores productivos, seguiremos viendo escenarios de desempleo que genera pues delincuencia y que va a detonar obviamente en altos niveles de impunidad, porque también el sistema penal y la administración y la procuración de justicia viven momentos verdaderamente preocupantes en donde la desconfianza pues desde las víctimas pues obviamente es una realidad, una triste realidad, y bueno, vemos que hoy no hay respuesta para las víctimas, no hay atención para las víctimas. También los empresarios son víctimas, han sido víctimas incluso de abuso de autoridad, de intento de extorsión. Usted pudo ver en redes sociales en donde incluso servidores públicos, malos servidores públicos, han llegado a sembrarle al establecimiento pues cualquier tipo de sustancia o producto ilegal. ¿Con qué finalidad? Pues de que sea vinculado a un proceso penal el empresario y que el establecimiento sea cerrado. Son temas preocupantes, ¿eh? Son temas que esto ya califica más bien una política de persecución y de acabar con el escenario empresarial. Yo le preguntaría al gobierno, y mañana cuando se acabe con todos los empresarios y los empresarios salgan del país huyendo con sus inversiones, porque ellos recogen sus canicas, amable auditorio, y se van del país, ¿eh? Y se van del país a invertir a cualquier otra parte. Salen empezando por salir de la ciudad y salen hasta incluso del país. Y cuando se acaben los empresarios, se acaben las fuentes de empleo, ¿qué va a hacer usted, gobierno? ¿Qué vamos a hacer? Con altos niveles de desempleo, con altos niveles de violencia, de inseguridad, de corrupción y de impunidad. Ahí está la interrogante que dejo en manos de nuestro importante auditorio, y quiero cerrar esta mesa, no sin antes agradecerle a nuestros invitados de esta tarde y reiterar la invitación para que hagamos otra mesa de análisis, porque tenemos en la antesala la reforma fiscal 2022. Estamos en pues ya a 20 días, poquito más de 20 días, de que el Ejecutivo Federal tenga pues este término hasta el día 15 de septiembre para presentar la iniciativa de ley de ingresos de la Federación en términos del artículo 74 constitucional.
Constitucional, a la Cámara de Diputados, esta miscelánea fiscal que, bueno, va a establecer las nuevas reglas, las nuevas políticas, amenazan con un nuevo régimen de el contribuyente de confianza, con las nuevas disposiciones en materia de seguridad social, porque también el tema de seguridad social es un tema preocupante, ¿eh? Claro. Quien no ha estudiado ese tema o quien no se ha sentado a escuchar la voz autorizada de un especialista, hágalo porque es un tema que vale la pena que empecemos a tomar acciones y empecemos a dar soluciones, porque si no las consecuencias legales pueden ser desastrosas. Yo quiero agradecerle al doctor Rafael Arenas, que nos acompañó esta tarde, agradecerle al maestro Narciso Vargas Salanueva, al señor licenciado y también maestro en Derecho, don Tulio Salanueva Brito, agradecerle al maestro Mauricio Traín Bautista, agradecerle a nuestro amigo que nos acompañó, Alfonso Salazar, que nos acompañó esta tarde, agradecerle a la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, a la doctora Sandra Cuevas, agradecerle su presencia, sus aclaraciones, porque lo que la gente quiere escuchar son soluciones y que nos aclaren qué está pasando en este momento en manos de Morena y qué compromisos, qué acciones y qué plan de acción realmente van a implementar esta nueva alianza de alcaldes en la Ciudad de México, la capital de la República Mexicana, que es determinante para la economía del país. Quiero agradecer especialmente el apoyo de mi gran equipo de colaboradores que, bueno, hoy, como siempre, hacen posible este proyecto. Agradecerle al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Acosta, al licenciado Israel, el coordinador general de reportajes especiales, a don Raúl Ruiz Venegas. Agradecer especialmente a nuestro presidente de Grupo 1+1, al doctor Naim Libín Cahuí, a la directora general de Diario Amanecer y 1+1, a la doctora Karina Rocha Priego, su apoyo, su confianza y su respaldo para que este proyecto sea una realidad y lo podamos poner a su disposición. Le deseo una excelente tarde, cuídese mucho, por favor. Seguimos en la tercera ola de contagios. Sigue esta condición desbordando los hospitales y seguimos viendo día con día cómo la cifra récord de contagios, de muertes, sigue generando pues un grave daño a las familias mexicanas. Porque pregúntale a una familia que haya perdido a un padre, a un hijo, a un hermano, consecuencia del COVID, consecuencia de una enfermedad crónico-degenerativa, y me dirá cuál es la opinión que tienen con respecto al gobierno de la Cuarta Transformación. Soy Julio Jiménez y lo invito para que mañana a 14:30 horas nos acompañe aquí en Cambiando de Tema. Recuerde, desde el periódico 1+1, muy buenas tardes y muy buen provecho. Hasta mañana.